Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fernando Luna. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tengo el privilegio, el gusto de contar con Benjamín Olivares, quien es todo un experto en este tema del bienestar organizacional y muy en concreto en torno a estas regulaciones que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han estado impulsando en los últimos años, la norma 35, que ya hemos hablado en otros episodios relacionados a este punto que nos tiene en los videos que tiene que ver con el bienestar organizacional. Benjamín, un gusto. Gracias. ¿Quién gracias. es Benjamín Olivares? Bueno, mira, básicamente soy una persona que me dedico a tratar de ayudar a las organizaciones para que sean más productivas a través de considerar el bienestar como un factor fundamental. Y tengo en consultoría, capacitación y coaching por aproximadamente 15 y 20 años en las diferentes actividades. A eso me dedico y bueno, a eso podría describir rápidamente a Benjamín Olivares. Benjamín es muy humilde porque tiene un currículum bastante extenso. ¿Cómo ha sido este tema del bienestar organizacional desde tu experiencia? ¿Hay resistencias, hay ignorancia? ¿Qué te has encontrado en torno a esto? Bueno, mira, el tema de bienestar se tiene que vincular no de manera individual, se tiene que vincular con productividad. Para la gran empresa que tiene parámetros internacionales no es problema porque lo han absorbido de Europa, que desde hace tantos años, 25 años, 30 años está en el tema. Yo cuando me encuentro en el tema, a través de la Organización Internacional del Trabajo, donde establezco un vínculo con métodos para atender estos factores en 2009, empiezo a generar un modelo para atender estos factores ¿qué sucede? Que bueno, pues es muy fácil, como solamente se ve el área de gasto que es bienestar y no se generan indicadores sobre la productividad relacionados con el bienestar, entonces pues no se ve la ecuación completa. En la mediana empresa y en la pequeña empresa pues no es factor a considerar, o sea, resultados o te vas. Y entonces ante esa decisión pues la gente no le pone interés en esto. Hoy que hay una norma, cambia el contexto. Cambia el contexto porque pone un foco de atención en lo que la OIT desde hace muchos años viene propiciando, el bienestar en la organización, porque eso genera productividad. Y no es gratis, los indicadores se mejoran. En términos generales se puede decir que por desgracia encontramos resultados en Europa que no son muy alentadores, a pesar de tener muchos años todavía hay mucha resistencia. Porque seguimos bajo el parámetro del liderazgo autoritario, ¿sí? Donde nos hemos dado cuenta que las generaciones han cambiado y así como ha avanzado la tecnología, el manejo y la gestión de las personas, y no le llamo recursos humanos porque es un error, de las personas, específicamente se ha quedado muy a la saga. Y tan es así que los cambios en la gestión de las personas está muy retraído en función de los cambios tecnológicos. Todo el avance tecnológico no se ha reflejado en cambios sustanciales en el hacer, en las competencias que afortunadamente ya se logran introducir, pero las competencias blandas, ¿sí? Como es la capacidad de gestionar a las personas en sus emociones o las relaciones, la coordinación de acciones, el manejo de la empatía. Por ejemplo, indicador fundamental que tendríamos que ver en este bienestar, ¿está medida la confianza en las organizaciones? ¿Hay un indicador de confianza? No lo hay. Y al final de cuentas, las organizaciones son un acuerdo de voluntades basados en la confianza. Y si no hay confianza, entonces, ¿qué esperamos? Por supuesto que no hay compromiso, en muchas. Y esto ahí me dan unos pesitos de más y hay movilidad, gran rotación, etcétera, etcétera. Oye, ¿y qué hay en torno a riesgos psicosociales? ¿Qué experiencia tienes al respecto? ¿Qué has visto allá afuera? Bueno, he implementado modelos para atender los riesgos psicosociales a partir de la OIT en diferentes ingenios azucareros y a partir de esto hemos reducido de manera directa la prima de riesgo en algún ingenio de manera específica durante 4 años consecutivos de intervención, 4 años donde se bajó un punto de la tasa de prima de riesgo. Y eso es altísimo porque la industria pues paga, no sé si hoy estén en los 13,000, 14,000 pesos por persona por prima de riesgo. Cuando hablas de 800 trabajadores y bajar un punto significa un dineral. Entonces
Ahora, ¿qué pasa con riesgos psicosociales al interior de otras organizaciones? No se entiende el término. Y al no entenderse, pues no se tiene ni siquiera la estrategia para abordarlo. Y muchas ocasiones, ahora con la salida de la norma, creen que es aplicar un cuestionario y cambiar una política. Eso es totalmente inoperante y los va a meter en muchísimos líos a las organizaciones. Más los que están sujetos a ISO, que las políticas se tienen que implementar de manera con evidencias, ¿no? No se entiende el término y entonces hay que gestionar entre las organizaciones que se entienda lo que equivale. Y como son muchos temas, porque hay una vinculación extrema, se reconoce las emociones en las personas, la ansiedad, la depresión, ¿sí? Se reconocen. Entonces hay que mejorar esta forma de abordar el tema al interior, entenderlo para empezar a hacer algo. Al decir riesgo psicosocial me viene a la mente psicólogos. Sí. ¿Cómo se deberían de ir preparando a aquellas personas, hablando con este enfoque de psicólogo, que quieran intervenir, apoyar en estos procesos en las organizaciones para promover el bienestar? Desde el tema de riesgo psicosocial, ya sea gente que ya está en el mercado, Sí. recién egresado, o que está por egresar y que no tenían idea de esta norma y de todo lo que conlleva. Bueno, el tema de la salud ocupacional en general, desgraciadamente es un tema dentro de la escala de todos los médicos. Pueden estar los grandes especialistas en trasplantes, en mil cosas, pero todo en realidad se basa al origen. Ellos componen cosas que abajo no se han establecido. ¿Y a qué voy? Que la salud ocupacional viene de problemas específicos en el trabajo, de estrés generado muchas veces por el trabajo o la combinación casa-trabajo, y entonces ahí es donde se puede generar, atender la prevención. Y si atendemos un enfoque preventivo desde ahí, pues los especialistas no tendrían tantos casos de grandes depresiones o grandes síntomas de paros cardíacos, etcétera, etcétera. La salud ocupacional está ahí. Los psicólogos que están generándose a través, es una necesidad que debería estar planteada desde hace muchos años, pero no es vista en psicología de manera fuerte o seria lo organizacional. Y lo organizacional es el ámbito donde desarrollamos a la persona en buena parte, porque a veces pasa más tiempo en su trabajo que en su misma casa. Y entonces el área vista del trabajo como un área de generadora de nuevas acciones y nuevas costumbres es fundamental. O sea, transformar el futuro del trabajo que hoy tenemos a un futuro de trabajo más innovador y de mayor desarrollo para la persona. Y los psicólogos son parte fundamental en esto. Un enfoque para ellos, de voltear a ver las organizaciones, se vuelve estratégico. Son áreas de futuro del trabajo, pero futuro que ya nos está encima. Inmediato. Exacto. Me he encontrado con algunas organizaciones, sobre todo internacionales, que me han preguntado si conozco psicólogos que ya conozcan esta norma, y la triste realidad es que no hay muchos. ¿Qué nos recomendarías a estas personas en particular, hablando ya de la norma, cómo poderse acercar a ella, de qué manera ellos también, fuera de sus conocimientos ya específicos como psicólogos, qué deberían de saber sobre esta norma 35 para apoyar a las organizaciones? Ok, bueno, conocer la norma, finalmente la lees y en media hora podrás entender más o menos los contenidos. El tema es cómo generas un equipo interdisciplinario y que los psicólogos tengan bagaje para comprender la organizacional. O sea, la administración. Porque no es, por ejemplo, si tú ves la personalidad enfocada a la tarea, sí, o al resultado, y a la persona en un perfil de personalidad básico, estarías pensando que pues los psicólogos están enfocados a las personas y no a la tarea. Y la organización va al resultado, a la tarea, y entonces hay ese choque. El punto es que tienen que tener una formación que los complemente en esta parte, que los haga ver y entender el lenguaje de los funcionarios, de los directores, de los accionistas, para poder transformar esto. Ningún jefe de planta y de jefe de producción te requiere un psicólogo. Cuando muchas veces los problemas los tienen ellos mismos, los funcionarios, porque toman conductas totalmente distorsionadas, ¿sí? Bajo estrés, que provocan a veces millones de pérdidas, pero no lo ven así.
Entonces, pero solamente el psicólogo que les exija atención a la persona no es suficiente, tiene que tener una formación adicional para poder entender a la otra parte. Comprenderse, ¿no? Exacto, su lenguaje. Exacto, así Muy es. bien. Bueno, desde tu experiencia también como formador de talento, porque tú te dedicas mucho a esto, desde el área también del coaching, ¿cómo es que podemos influir en que los individuos, por ejemplo, no se resistan? No me refiero solamente a los directivos, sino a un colaborador, que no vean esta figura del, digamos, del psicólogo como, ay, estoy loco. ¿Cómo poder influir a que esta resistencia culturalmente quizás heredada, pues no sea tan grande, ¿no? Que no se vea que el tener esta relación con un experto en la conducta es sinónimo de locura? Claro. Tú como coach, ¿qué nos sugieres? ¿Qué has hecho? Bueno, el tema aquí parte, lo que yo hago en los diferentes cursos que doy o en las diferentes intervenciones, es evitar mi juicio e imponer un juicio de que lo que se está presentando está correcto, sino al contrario, que ellos hagan evidente su necesidad. O sea, el participante de los cursos o el trabajador se hace hacer evidente a través de diagnósticos, donde hay toda una preparación para que haya confianza en el diagnóstico, que esos diagnósticos le den herramientas a él para que se pueda ver desde otra forma. Al poderse ver desde otra forma, va a decir, oye, sí es cierto, a mí me falta esto, no, yo soy asertivo, soy autoritario, emocionalmente no hago esto, manejo mucho rencor en mis decisiones, sí, mis equipos de trabajo no jalan, no genero confianza. Entonces, cuando se empieza a ver así, pero él se vea, no es necesario, el psicólogo no puede decirle a él nada de esto, ni cualquier otro especialista, no le decimos nada, él se vea, en ese momento, sí, las preguntas importantes, oye, ¿y cómo te hacen sentir esto? ¿Te gustaría, seguramente, avanzar en mejor resolver este tipo de problemática que se te presenta? ¿O qué daños te ha causado ser así? A partir de esto, entonces viene una transformación. El otro ya empieza a ver necesario cambiar de conducta. Ser un facilitador para que tome conciencia. Exacto. ¿No? Se dé cuenta. Exacto. Oye, ¿y qué va a pasar con aquellas organizaciones? Estamos hablando que esta norma oficialmente en octubre de este año, pues ya se libera como tal, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con aquellas organizaciones que la ignoren? Me refiero no por no saber, sino por no querer. ¿Qué repercusiones podrían existir además de la productividad que se venga a la baja, la rotación? ¿Legalmente también tendrían alguna consecuencia? Bueno, por supuesto, el reglamento federal que salió en 2014 y la Secretaría no quiso hacer vigente el reglamento hasta ahorita con la norma para tener una referencia de poderse entender. El reglamento marca multas específicamente si no se atiende entornos organizaciones favorables o acciones específicamente contra el estrés, contra el insomnio, etcétera, como se define el concepto de estrés, que en la norma es un poquito chiquito comparado con el entorno internacional, contra los aspectos que específicamente señala. Las repercusiones son, bueno, evidentemente multas, pero bueno, desgraciadamente tenemos una cultura donde la revisión va a bajar muchísimo y por parte de la Secretaría. Eso es una parte. Se va a dejar a que la gente lo haga. Pero el tema no está ahí, para mi parecer. Por supuesto que ahí, cuando lleguen y los traten de multar, como son tan altas las multas, por desgracia, y como lo he visto, van a llegar a un arreglo. ¿Sí? Y entonces no pasa nada. Pero el tema es cómo las conductas y los comportamientos que no estás atendiendo siguen repercutiendo en tu productividad. Y esas empresas muchas veces me piden empezar a identificar indicadores de esas conductas. Por ejemplo, un indicador muy fácil, que es muy fácil medir y que la gente no le pone ningún interés en ello. Ya te hablé de la confianza, pero te puedo hablar de tus juntas de trabajo. Están programadas en cierto tiempo. Ok, ¿son evaluadas las juntas? Normalmente no son evaluadas. ¿Se cumplen con los objetivos? ¿Se cumplió con el tiempo? ¿Cómo sales emocionalmente? ¿O cómo entres emocionalmente? Y entonces la junta podría ser evaluada y podrías decir que a lo mejor duró 3 horas más de lo programado.
¿Cuánto te costó eso? Y además, si sales con una mala emoción, pues peor, porque entonces, es más, sales con conflictos. Son indicadores que, al final de cuentas, si eso los vinculas con la área de productividad específica del área o de los funcionarios de esas áreas, seguramente va a haber una correlación directa. Porque emocionalmente, la incapacidad en poder generar acuerdos trae forzosamente incapacidad en lograr resultados. Claro. La deslealtad, por ejemplo, ¿no? Y podría ser asociado a la gran rotación que existe a nivel mundial, ya no nada más en México. Un último mensaje que nos quieras compartir. Bueno, la verdad es que encantado, Fernando, que me hayas invitado a esta pequeña cápsula. Espero que lo que haya comentado sirva de algo para contextualizar esto. Y muy rápidamente, la norma tiene un periodo específico. Yo propongo, para colaborar con las organizaciones que lo hagan mejor, es que busquen primero determinar una estrategia. Una estrategia de acuerdo a las posibilidades reales de cada una de las empresas, porque si no, no se va a poder. Se van a meter en un barco que tiene demasiados cañones y tiradores. No es posible. Son demasiadas variables las que tiene la norma. Y una mediana empresa no va a poder hacerlo. Va a disfrazar o hacer cosas insignificantes, pero no va a cambiar en realidad, porque en realidad lo que buscamos es que se mejore la productividad, y las explicaciones a tantos errores administrativos que no se han tenido solución, desde la rotación o los accidentes o los incidentes, están en esto, en estudiar bien estos orígenes. Entonces, primero establecer una estrategia, analizar qué tiene la organización, qué puede hacer. Segundo, definir un programa de acción y implementarlo. Y tercero, evaluar. Y entonces, en 3 etapas diferentes, generar todo un programa que sí pueda cumplir en tiempo y forma y que esté planeado diferentes actividades de acuerdo a posibilidades reales de la organización. Porque el tema de averiguar desde problemas personales a veces, que no los puedes deslindar, qué es personal, ¿sí?, hasta problemas específicamente en la organización de violencia, acoso, ¿sí?, o otro tipo de cosas, o circunstancias, pues, de riesgo en la organización, entonces tienes que considerarlas en un programa. Pero eso es con el tiempo. Entonces, en estas 3 etapas nosotros hemos diseñado un programa que las cumple. Y con eso, la gente en la organización se va a sentir más segura porque está avanzando, sobre todo en productividad. Se va viendo tangible, ¿no?, estos esfuerzos. En indicadores específicos. Correcto. Indicadores duros están asociados con indicadores blandos. Muy bien. Pues, así como Benjamín, hay varios expertos que nos han compartido su perspectiva en torno al bienestar organizacional, y te has de estar preguntando, y bueno, ¿y qué sigue? Bueno, estamos platicando aquí también Benjamín y yo en este tema de qué va a pasar en torno a desarrollar, por ejemplo, facilitadores, gente que en un momento dado pues venga a sumar a las organizaciones con este enfoque, no solamente psicólogos, otros perfiles, y pues eso lo vamos a platicar en otro momento. Benjamín, un gusto. No, hombre, encantado, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Muy amable.